Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un vídeo al canal, un vídeo tutorial donde aprenderemos a usar la herramienta Power Tester Supply que vimos en videos anteriores. Queridos amigos, el probador de fuente de alimentación es un probador de tensión que nos sirve para verificar el correcto funcionamiento del suministro de energía eléctrica en los ordenadores de sobremesa. Esta es una herramienta de diagnóstico para técnicos y administradores informáticos y si la queréis tener en casa podéis adquirirla ya que no hace falta un conocimiento muy grande para poder manejarla. Decirles chicos que esta es compatible con fuentes de alimentación ATX, BTX e ITX y sencillamente es un probador que indica el estado de la tensión de las fuentes de alimentación. Quería decirles que su funcionamiento es sencillo. Al conectarlo a una fuente de alimentación, el dispositivo empezará a funcionar y podrá verificar en la pantalla LCD el voltaje de cada conector, así como el voltaje que debería tener. De esta manera, si nuestro suministro eléctrico no corresponde, podrán confirmar que la fuente no funciona correctamente. Como dato interesante les dejo saber que se puede verificar además los conectores IDE y SATA, así como los conectores de 4, 6 y 8 pines. Este probador, o tester por sus siglas en inglés, es compatible con los conectores ATX de 24, de 20, de 8, de 6 y de 4 pines, la disquetera, los puertos SATA y HDD. Emite alarmas sonoras que nos indicarán si estamos ante algún fallo. Esta herramienta, lejos de ser profesional, la podemos usar en casa simplemente sabiendo su correcto funcionamiento. Así que venga chicos, vamos a las pruebas. Pues muchachos, vamos a hacer esta prueba. Como pueden ver, tenemos conectado aquí una toma de conexión SATA, acá la toma de conexión IDE, los 20 más 4 pines. Y vamos a conectar la fuente de poder. Acá. Como podemos ver, la fuente está haciendo un pequeño sonido constante. Y es que no ha podido leer el Power Good de las siglas PG, como se puede ver ahí. El Power Good es referente al tiempo que una fuente de poder toma en estabilizar los voltajes de la línea. Como podemos ver, el más 3.3, el 3.3 positivo nos da 3.3, está correcto. El 12 volt nos da 12, el 5 volt nos da 5.1, está perfectamente bien. El menos 12 da 12.1, está en rango. El más 12 está en 11.9, está en un rango bastante aceptable igual. Y el 5 volt, la otra medida de 5 volt nos da 4.9. También, como podemos ver acá, tenemos varios indicadores positivos de que los voltajes están correctos. Esta fuente se encuentra en buen estado. En este caso, la única señal que tenemos es que el equipo, el tester, no ha sido capaz de determinar el tiempo que usó la fuente de poder para estabilizar los voltajes. Pero como somos capaces de ver en el video, se mantienen constantes los valores 4.9, 11.9, 12.1, 5, 12 y 3.3, lo cual nos quiere decir que esta fuente se encuentra en bastante buen estado en principio. Ya luego tendríamos que desarmarla, revisar qué tal sus componentes internos, hacerle alguna limpieza para darle el listo. Bueno chicos, acá tenemos otra fuente. Esta incluso parece más antigua por los colores de las tomas. Vamos a hacer la prueba igual, a ver qué nos encontramos acá. Y esto queda perfecto. Listo. Vamos a ver. Acá también conectamos el IDE. Está.
SATA tiene también, no es tan antigua porque está aquí el puesto SATA. Vamos allá. Y los 4 pines. Vamos a darle corriente. Pues muchachos, en esta ocasión vamos a ponerlo así. Podemos comprobar que en esta fue capaz de leer el tiempo del power boot, que fueron 320 milisegundos. Podemos comprobar que el 3.3 está bien, el 12 volt está bien. En fin, que todos los valores en esta fuente se encuentran bien. Pues chicos, en principio en esta prueba todo estaría bastante bien, excepto el 3.3 que me llega por esta conexión SATA. Habría que probar a ver. Lo veo que está encendiendo, pero muy leve en el fondo. Pero bueno, todos los voltajes del cableado que van a la placa madre sí se encuentran en perfecto estado. 11.9, 12, 5, 3.3 y estabilizó todos sus voltajes en 320 milisegundos. Así que otra fuente comprobada. Vamos a seguir con esta. Bueno, pues esta suena un poco más. Habrá que revisar esa ventilación, que engrasar el disipador, el ventilador. Tengo que engrasar el ventilador. Pero también cumple con las especificaciones. Normalmente una fuente de esta de poder debería estabilizar su voltaje entre el rango de 100 milisegundos y 500 microsegundos. Como pueden ver, a esta le tomó 390, casi 400. Así que está bastante justita. Pero en teoría está trabajando bien, como pueden ver ahí. Los voltajes están bien. 12.2, 12.3. Esta fuente tiene un rango de hasta el más o menos 10% de eficiencia. Así que cumple con su función. Los 5 volt, los 12.0, el 3.3. Pues cumplió, muchachos. Pasó. Y la última, chicos. Vamos a ver qué tal. Estas fuentes, aunque son bastante antiguas, como les comentaba, a veces trabajan en muy buenas condiciones. Vamos a ver qué nos encontramos aquí, porque aquí tenemos hasta un... ¿Qué es esto? A ver, muchachos, antes de poder testear esta fuente vamos a quitarle toda esta porquería. Tiene ID, lógicamente. Así que muchachos, vamos a hacer ya la última prueba. Son 24 pines en realidad, que vienen juntos en el mismo conector. Hace tiempo no veía algo así. Lo normal es que vengan 20 y los 4 separados. Pues venga, aquí están los 4 pines del procesador. Conexión SATA. Ahí encajó. Esto es una fuente de la marca Foxconn. Antes habían unas muy buenas placas madre de este fabricante Foxconn. Acá estamos también, y alimentación, y vamos a ver. Muchachos, hemos llegado a la última prueba de las fuentes que nos llegaron para el canal. Todos los bombillos en verde, voltaje 5 volt,
11,8, 11,9, 11,7, 5 volt va bien, 3.3 va bien. PowerCut 370 está bien porque esto es una fuente viejita y ya ha tenido sus horas de explotación, pero que aún vale para mucho. Espero que hayan encontrado interesante este video donde hemos usado el Power Supply Tester, que es una herramienta, como les decía, muy manual. Es una herramienta no tanto indispensable, pero sí como que muy útil en un taller de informática, ya que si tuviéramos que medir con el multímetro, que también lo pudiéramos hacer, tendríamos que tener un mapa en el cual mapear los colores junto con los voltajes de cada una de estas conexiones y verificar uno por uno. Cuando acá está bastante bien configurado este sistema. Y bueno, muchachos, espero que les haya parecido bien este vídeo donde hemos usado el tester de las fuentes de alimentación. Espero que les haya quedado claro su funcionamiento, que les haya parecido una herramienta útil para tener en su taller o en la mano si hacen sus trabajos de informática. Si alguno no sabe dónde la puede encontrar, me puede dejar un comentario y lo ayudo a localizarla. Y si les ha gustado el vídeo probando las fuentes y aprendiendo cómo usar este dispositivo, me dejen un like, compartan el video, se suscriban y pronto nuevo vídeo haciendo un mantenimiento a todas estas fuentes. Muchas gracias muchachos, yo soy Frank y nos vemos en el próximo video.